Buenas noches, profesor. Mi nombre es Natalia Urrea, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social Ujú, de cuarto año de la Universidad Autónoma de Chile. ujú. Eh, Primero que todo, quisiera preguntarle su nombre y sus años de experiencia como docente. Ya, yo me llamo Fernando Andrés Faúndez Rebeco. Tengo hasta ahora 10, voy a cumplir 10 años, no, perdón, tengo 10 años de profesor, pero legalmente estoy reconocido como 9 años, ya por un tema ahí nomás Ya, de un colegio que por ahí no hizo un trámite en alguna oportunidad y que salgo yo como en el sistema como 9 años, pero en la realidad llevo 10 años siendo profe. 10 años siendo docente. Sí. Eh, en esta entrevista, ¿usted desea que su nombre sea anónimo o con su nombre real? No, dale mi nombre real nomás. No sé qué implicaciones tiene esto. No solamente fines académicos en realidad, Vale. pero para también saber si tenemos su consentimiento para la grabación, para Sí, utilizarlo con fines académicos. claro, quizá al momento de hacerlo, nombrarme como Fernando Faúndez en lugar de mi nombre completo. Eso quizá es un poquito más, Ya, en algún sentido se reserva algún grado de privacidad. ya, profesor. Bueno, queremos agradecerle por su disposición a participar en esta investigación Ujú, titulada Desde el aula a la sociedad, experiencias de docentes en la enseñanza básica talquina. Bueno, el propósito de este estudio es conocer y comprender mejor la experiencia docente en escuelas públicas, ujú, explorando los factores que afectan su labor, motivación y bienestar. Esta entrevista es de carácter confidencial y voluntario. Su participación es fundamental para poder visibilizar su voz y experiencia dentro del sistema educativo. ujú. No hay respuestas correctas o incorrectas, lo más importante es su opinión personal. Bueno, a continuación le explicaré brevemente cómo está organizada esta entrevista. Está estructurada en base a 5 conceptos clave que guían las preguntas. Cada uno de estos conceptos tiene dimensiones e indicadores específicos que nos ayudan a comprender mejor su experiencia como docente. Ya. Bueno, el primer concepto es la percepción del apoyo institucional. Este eje busca conocer cómo percibe el respaldo que por parte de la escuela, ya sea en el ámbito emocional, pedagógico o administrativo. El segundo concepto trata de la carga laboral y el estrés profesional, Mm, orientado a las tareas diarias, tanto pedagógicas como administrativas, que afectan su bienestar. ujú, El tercer concepto está en base al reconocimiento social y profesional, en mm, donde nosotros exploramos si usted siente que su labor es valorada por la institución, sus mm. colegas, la comunidad y las autoridades educativas. Como cuarto concepto está la autonomía pedagógica y vocación, que aquí nos interesa conocer si tiene libertad para tomar decisiones en su práctica pedagógica y cómo se conecta con su vocación docente. Ya. Como quinto concepto está la dimensión afectiva y emocional del trabajo docente, en donde finalmente indagamos en la parte emocional de la docencia, es decir, los vínculos con los estudiantes y las estrategias de Mm, autocuidado emocional. Bueno, le recordamos que puede omitir cualquiera de estas preguntas si así lo desea y que ujú. puede retirarse de la entrevista en cualquier momento sin ninguna consecuencia. Ya. ¿Está de acuerdo en continuar con la entrevista? Sí. Ya. La primera pregunta, orientada a la percepción del apoyo institucional, dice, ¿ha sentido que la escuela le ofrece espacios o instancias para expresar sus emociones o preocupaciones relacionadas con su labor docente? En el colegio donde estoy actualmente se dan los espacios, esto por contrato, debido a que se hacen jornadas de reflexión cada cierto tiempo, por lo menos unas 4 veces en el semestre. Esto lo hacemos con estudiantes, esto lo hacemos entre docentes y también lo hacemos, yo diría, todas las semanas con instancias pequeñas como es un colegio cristiano.
católico, Ya. por medio incluso de momentos de oración donde dejamos un espacio tal vez para nosotros. Cuando digo oración no es que nos ponemos Ya. a rezar ni a orar, sino más bien a, a preguntarnos si es que hay alguien que está mal, si es que tienen algún familiar que falleció o alguien que está con problemas de salud, y así todos nos podemos apoyar en esos momentos. No necesariamente en todos los colegios eso pasa, por eso también lo menciono. Puede ser algo muy simple, pero no en todos los colegios eso pasa. Generalmente lo que pasa en los colegios es que se hacen juntas o reuniones de profesores y eso es, Sí, ya, pero eso es netamente del colegio, nada con temas personales, ¿me comprendes? Así es claro. que yo creo que en este Entonces, colegio sí, sí se da eso, sí se da eso. ya, ya. Entonces, ¿usted considera que ese espacio es para poder expresar sus emociones personales, en donde pueden expresar sus problemas, entre otras? Ya, por ejemplo, esto que te digo yo hay que contextualizarlo como algo más limitado. Yo entiendo que la pregunta, si el colegio cumple con eso, yo creo que lo cumple, pero no de manera como lo desearíamos, no como un espacio donde yo tenga 30 minutos o una hora para conversar de mi vida personal y expresar. No, eso no pasa probablemente en ningún colegio por la cantidad de horas que tenemos por contrato y por la Ujú, jornada completa y eso. Así es que si lo vemos desde ese ujú, punto de vista, como yo puedo contar mis cosas en un momento que el colegio lo establezca de manera continua, no, eso no pasa. Las jornadas que se ya, hacen profe. acá son jornadas puntuales de reflexión donde sí podemos hacer eso, pero por lo menos eso cuéntalo como 4 veces al semestre, es decir, 8 veces en el Ya, año. Ya, eso. mm, ya, profesor. Muchas Ujú. gracias. La siguiente pregunta dice que si en la escuela que usted se encuentra tiene algún tipo de acompañamiento o apoyo que vaya dirigido hacia el profesor. Por ejemplo, alguna persona del equipo directivo, algún otro profesor con el que usted se relacione, que le brinde apoyo psicológico, a eso va orientado. Ya, orientado como hacia el bienestar mío, más que a lo que yo hago Sí, como profe, ¿sí? sí, sí. Eh, no necesariamente. Cuando nosotros, por ejemplo, como profesores enfrentamos problemas de tipo personal o tenemos algún tipo de problema en la sala de clase y que eso me afecte emocionalmente y que yo cuente con alguien directamente dentro de la sala, no. Primero a mí me toca trabajar solo dentro de una sala de clase. Sí. Eh, en el contexto actual donde estoy. Antiguamente yo estaba en otro colegio donde tenía una, una persona que me ayudaba, se me olvida el nombre de la era una educadora, porque antiguamente estaba trabajando en un colegio con niños de enseñanza básica, y ahí sí tenía un apoyo, y tenía un apoyo en diferentes aspectos, tal vez en lo emocional podría decir, porque Ujú, podía compartir esos momentos con esa persona, pero actualmente donde estoy, no. Y si ya, hubiera algún problema que me afectara emocionalmente, lo que podría hacer es acudir a inspectoría, donde está dirigida por un psicólogo del área de convivencia también. Es que acá ya, hay una mezcla de roles, hay una persona que está cumpliendo dos roles. O bien ya, directamente ir donde la psicóloga y desahogarme. Pero si tú me claro. preguntas, alguien que tenga en la sala, alguien que me sea como el socorro que tengo en caso de no. Mientras yo no me acerque a alguien, nadie tampoco se va a acercar a mí para preguntarme cómo estoy o eso. Y si es Ok, que se diera, eso se va a dar de manera natural en realidad. Es decir, si alguien me ve mal en el pasillo, lo más seguro es que algún colega se va a acercar a claro, preguntarme. Eso es algo, sí, eso, como natural nomás, pues algo mm, espontáneo. claro. Entonces, ¿usted encuentra que existe una diferencia entre la educación básica y la educación media? Como en Sí, las escuelas que no tienen básica, que tienen solamente media. claro, hay una diferencia porque tú cuando estás en básica tú trabajas con alguien más porque estás trabajando con niños de primer ciclo y segundo ciclo, por ende son otros los cuidados y por Claro, eso uno puede trabajar con una persona más y ahí claramente hay un apoyo porque
uno está constantemente pidiendo ayuda, ya pidiendo ayuda, sea en términos Claro, conductuales, sea que uno tiene que realizar una actividad y tú necesitas que alguien también pase por los puestos revisando una actividad que realizamos o pegando alguna claro, imagen o si es que hay que cantar, animar a los niños a cantar, a las niñas a cantar, ¿me entiendes? Y si es que, sí, por ejemplo, me sintiera, por ejemplo, un día me pasó esto. El año 2018 falleció mi papá, yo estaba en la sala de clase y en esa oportunidad sí había otra persona que terminó, que continuó con la clase y me pudo dar como cierto apoyo en una situación que me comunicaron mientras yo hacía clases, ¿me entiendes? Si claro. esto hubiese sido acá, no. Acá nadie Mm, hubiese sabido, probablemente hubiese tenido que, no sé si terminar mi clase o no, pero iba a estar solo, ¿se entiende? claro, sin apoyo. Sí, sí Claro, se sin entiende. apoyo, sin apoyo. Y el apoyo Mm, si lo hubiese tenido, yo hubiese tenido que pedirlo, claro, ir a ¿me entiendes? Eso. inspectoría. Sí, Claro, yo dirigirme y comunicar la noticia, no, acá fue todo al revés. claro. Ya, profesor. Sí, eso. ¿Usted cómo evalúa el respaldo que recibe en aspectos administrativos como horarios, licencias o trámites internos? Mm, bueno, lo que pasa es que va a ser bueno mientras uno, como profesor, profesora, uno tenga claro cuáles son los límites que uno establece estando dentro de un lugar. Si a mí me dicen Claro, que yo trabajo hasta las 5 de la tarde, mi contrato dice hasta las 5 de la tarde trabajo y punto. Si yo me enfermo y no puedo ir a un colegio y pido licencia, esas cosas ocurren eh, tal como son porque son cosas ajenas a uno y son cosas legales. Por ende, no sé si puedo decir hay un apoyo, es que esas cosas se deben cumplir. claro, Lo digo esto porque si esto no se cumpliera, ahí nosotros estaríamos incidiendo en algún tipo de abuso en el colegio y es sí, precisamente, si la respuesta apunta a eso, bueno, yo creo que toda aquella persona que soporte cosas que están fuera dentro, o sea, fuera del contrato, ujú, claramente vamos a incidir en temas de abuso por parte de un administrativo o directivo del colegio o incluso claro, colegas que te pueden decir, oye, pero quédate 5 minutos más. No, yo no me voy a quedar 5 minutos más cuando mi contrato dice a las 5, a menos que fuera algo que yo voluntariamente claro. quisiera quedarme. El O día algo del urgente, alumno, oye, nos podemos claro, quedar, ya sí, entiendo, ¿me entiendes? ujú, Pero no, eso no ha pasado, no me ha pasado actualmente. Hace unos años atrás sí sucedió y yo terminé yéndome del colegio. Yo decidí renunciar frente a ese tipo de abusos porque existe gente lamentablemente eh, incapacitada para tomar los roles que les corresponden, para poder claro, hacerlos de buena forma. de buena forma, ejecutarlos de buena forma. Mm, ya, profesor. Bueno, las siguientes preguntas están orientadas hacia el segundo concepto que trata de la carga laboral y estrés profesional. Ujú. La primera pregunta dice, ¿considera que las tareas administrativas como informes, registros, portafolio, etcétera, interfieren con su labor pedagógica en el aula? Si es así, ¿por qué? ¿El portafolio te refieres al portafolio que tenemos que hacer los profesores a la evaluación docente o un portafolio como un trabajo que yo pueda realizar durante el año? ¿A qué te refieres con eso? La primera opción que me dijo, La del el que tienen que portafolio hacer docente. ustedes como docentes. Sí. Ah, ya. ¿Me puedes repetir la pregunta nuevamente? Sí, Dale. considera que las tareas administrativas como informes, registros, portafolio, etcétera, interfieren con su labor pedagógica en el aula. ¿Por qué? Ya. No interfieren, en general no interfieren, pero aquí voy a hacer una excepción. Cuando hablamos del portafolio, actualmente los profesores entiendo que por un mandato o ley, no sé si puedo decir ley, pero nosotros tenemos un tiempo que deberían darnos en el colegio para poder avanzar en el portafolio y estudiar para la prueba de conocimientos, que eso encasilla la evaluación docente.
Ujú. Por ende hay un tiempo que se nos reserva. A quien no le den el tiempo tiene todo el derecho de poder ir a la inspección del trabajo o a algún lugar con tal de hacer validar algo que es nuestro, ¿ya? Ujú. Eh, pero no siento que eso entorpezca, no sé si ese es el término. Lo que sí es que los profesores en general necesitamos tiempo, y Ya. algo bueno que no ocurre es que hay muchos procesos que son burocráticos, que a veces están siendo ejecutados solamente con un fin de cumplir con la supervisión. Por ejemplo, se dice, Profesor, lo y escucho mal. esto ya vale, me tomo el espacio nuevamente. Ahora se arregló. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Entonces, te comento esto, mira. Los profesores no deberíamos hacer planificaciones, ¿ya? No deberíamos Ujú. hacer planificaciones, perdón, diarias, ¿vale? Esto de estar haciendo objetivos para cada una de las clases todos los días, eso no deberíamos hacerlo en plataforma, ¿ya? Legalmente no deberíamos Ya. hacerlo, eso está establecido así. Pero los Ujú. colegios, muchos colegios hasta el día de hoy lo piden, incumpliendo con eso. No todos los colegios lo hacen, pero muchos colegios lo hacen, ¿ya? Dentro de los tres que he Ya. estado, los tres me lo han pedido. Por eso lo digo. ¿Y por Ya. qué lo hacen? Para que cuando a un colegio lo vengan a supervisar, los supervisores puedan garantizar de que se está haciendo el trabajo, ¿me entiendes? Entonces, Mm. eso es una pérdida de tiempo, y eso es como regirnos por un sistema burocrático, Claro. ¿ya? Y esa carga la llevamos nosotros. Y ese trabajo Claro. administrativo hace que, en lugar de avanzar en mi PPT o en la actividad que tengo que hacer, tengo que estar poniendo objetivo, identificar qué cosa, y eso tengo que hacerlo todos los días por Mm. los 10 20 30 cursos que, no sé, uno pueda tener. Ya Claro. dije Eso le 30 quita cursos, en bastante realidad tiempo. por los 10 cursos quizá, porque 30, Claro. Pero ya. eso le quita bastante tiempo para sus planificaciones Eso personales. sí, más allá de que entorpezca, es que quita Mm. tiempo, Sí. ¿vale? Eso. Ya. Ya, profe. Em, la siguiente pregunta dice, ¿cómo afecta su bienestar emocional la cantidad de trabajo que debe realizar dentro y fuera del horario escolar? Mi bienestar, que me quita tiempo de estar con mi familia. El trabajo Ya. de profesor es muy, de, a ver, no sé si demandante, pero te ocupa mucho tiempo, Sí. ¿ya? Y si bien a ti te pueden dar 30 horas Ujú. de profe, o 40, eso se multiplica por, no sé, por dos, es el doble, ¿ya? Ujú. Y todo ese trabajo que uno tiene, no sé, preparado para 15 horas, bueno, van a haber otras 15 horas que tú no vas a estar en el colegio, y las vas a tener que realizar cuando uno debería estar descansando, o no sé, pues teniendo tiempo de ocio, es decir, tiempo para ti. Claro. Sí. Eso. Ya, profesor. Bueno, la siguiente pregunta está orientada al reconocimiento social y profesional. La primera trata de, ¿siente que la escuela reconoce y valora su desempeño y esfuerzo como docente? ¿Y de qué manera lo percibe? Mm. Mira, voy a decir sí y no. El colegio reconoce a los profesores, sí, en jornadas que están establecidas para reconocer a los profesores, por ejemplo, como el Día del Profesor. Lo Ya. reconocen públicamente frente a los estudiantes, sí. Lo reconocen con invitaciones, por ejemplo, que por lo menos en este colegio algo que valoro y agradezco es eso, que nos invitan a distintos restaurantes, nos dan un Mm. pequeño presente, un regalo. Creo que Ya. el colegio se preocupa de eso, Ya. y eso lo agradezco, sobre todo en el colegio que actualmente, donde actualmente estoy. Súper. Pero en las anteriores experiencias, te puedo decir que en algún grado sí, pero, pero digo en algún grado porque esas invitaciones que nos hacían a veces eran invitaciones que igual teníamos que pagar, que costear. Mm. Y eso Ya. es Ok. como una invitación obligatoria, ¿me entiendes? Claro. Por ende, en ese punto sí. Pero ahora, si te pongo esta misma pregunta, pero desde otro punto de vista, te voy a decir que no.
No, ¿por qué? No en el sentido de que, mira, te pongo este ejemplo. Actualmente yo hago videos de podcast. Los Ya, podcasts son algo nuevo de hace un tiempo. Es raro ver a un profe haciendo este tipo de contenido. Es raro ver a un profe en este contexto donde me ves ahora. Esto parece como que voy a jugar ujú, videojuegos, ¿cierto? Es otro ujú, contexto. Esto claro, que tú ves acá, para algunas personas, para ti puede ser motivante esto que estoy haciendo, ¿ya? O de hecho puede ser incluso exagerado y decir, ¿dónde está el profe acá? ¿Cierto? Cuando uno es profe y uno tiene colegas como yo, que hacen este tipo de cosas, dentro de los colegios se conoce algo que todo profesor sabe y es el ego de profe. Y en lugar ya, a veces de reconocer, no esto que ves acá, sino el crear un espacio, como hacer podcast con una intención educativa, a veces es mirada así como con cierto recelo, como que, ay, en lugar de felicitarte, de verte como una persona que está haciendo algo en pro de la educación, de que en las redes sociales, en lugar de ver puros videos chistosos y ociosos y estúpidos y todo eso, se llene con contenido educativo y escuchar algo interesante, entretenido, sobre todo quienes somos educadores, en lugar de mirarlo así, lo miran como con recelo, como que, ay, este se cree no sé qué cosa, y empezamos literalmente a manifestar eh, conductas, pensamientos, actitudes personales por sobre las profesionales. ¿Ya? claro que sí. Y en lugar de que haya un reconocimiento o un valor hacia aquel profesor, yo te estoy poniendo este es mi caso, pero pueden haber profesores de ciencias, de matemática, que participen en eventos regionales, nacionales, representando un colegio, y a veces esos profesores no son valorados, no son reconocidos, no se les hace, no Claro, sé, una ceremonia, porque los miran con recelo, como que, ay, acá viene el que ganó el premio. Es esa cultura que tenemos los claro. chilenos de siempre mirar que, mira, que ojalá les vaya bien al resto, pero no mejor que a mí. No Es mejor esa que uno, cultura, claro. esa cultura es la que nosotros vivimos aquí en Chile. Es algo que pasa en muchos contextos educativos. En lugar a veces Ok, de felicitar a aquellos profesores que están marcando la diferencia en algún área, nosotros tratamos de opacar. Nosotros en lugar claro. de mirar a un colega que está haciendo algo bueno como, no sé, me gustaría hacer algo como él, o decirle, oye, hagamos algo en conjunto, lo miramos con rechazo, de manera indiferente, desde lejos, porque nos planteamos, como te digo, no como profesionales, sino como personas naturales y expresamos cosas personales en lugar de profesionales. Claro, ¿Cachai? Entonces, en este claro. sentido, creo que eh, marcar la diferencia en Chile hace que las personas no te reconozcan, sino más bien que tú causes algún grado de rechazo por lo que haces. Y Ya. si esto te lo tengo que ejemplificar, te lo voy a decir así, independiente que me alargue, pero te lo voy a decir con un ejemplo claro. Teniendo un colega en Cauquenes que es reconocido a nivel nacional, un amigo, Freddy Segura, si es que alguna vez lo googleas te vas a dar cuenta, Freddy Segura es un profesor Ujú. de ciencias, también de Talca, que actualmente está en Cauquenes. El año pasado estuvo con una niña, Matilda Sepúlveda, quien fue a participar en Estados Unidos, a representar a Chile en un mundial de ciencias, ¿ya? La Ya. persona que le estaba ayudando a hacer la traducción de las de lo de lo que tenía que decir, ya un discurso bien largo, Claro. no era un profesor de ese colegio, era yo. A mí nadie me pagó por eso, Oh, ¿ya? ya. Entonces Súper. esto pasa, mira. Ellos llegan, obtienen el tercer lugar, sale la noticia en redes sociales, en un diario, en el colegio, hacen tremenda ceremonia. Y la parte triste de eso, digo yo, es que Mm, yo, Fernando Faúndez, yo ayudé porque es mi amigo, la otra persona es mi amigo, entonces por eso lo ayudé. claro. Pero esto que te estoy diciendo se ha repetido ya en otras ocasiones, y lo que las personas ven es esto que te digo, es solamente la imagen con lo que se quedan al final.
Claro, Y ese tipo de cosas, por ejemplo, son situaciones que, si lo hablamos desde el punto de vista de reconocimiento, ¿tú crees que a mí alguien en el colegio, luego de ver mi foto en redes sociales, que fue la persona que la preparó a esta niña en el área de inglés para representar a Chile, ¿tú crees que a mí alguien me dijo algo, alguien que me felicitó? O no, sea, no creo. yo no lo busco tampoco, sino no estoy pensando en que, que alguien, no, si no estoy diciendo eso. Pero si yo tuviera un colega que participó así, yo como profe, como docente, claro que lo haría, porque es mi colega, po, ¿cachai? Es Sí, como, si lo hablamos en términos es un familiares, trabajo, es tu hermano, es tu hermana, claro, si fuera en términos familiares. Pero si es en sí, términos profesionales, con personas que compartes todos los días, ¿ya? Con mayor debería razón, haber pues sido uno tendría que reconocido. hacerlo, Sí, pero no por un tema de ego, por una cuestión lógica, o si es la persona con la que compartes gran parte del tiempo, aunque no seas amigo, pero nosotros estamos en un contexto profesional, ¿ya? Entonces, claro que por eso te sí. digo que ningún profe, yo creo, ningún profe que trabaja por vocación está esperando un reconocimiento, ya que se entienda bien. Ujú. Pero creo que se mira como con distancia, eso, siempre se mira con distancia. Y yo creo que una de las Como cosas que más que, tendríamos que hacer es reconocernos, po, ¿cachai? Reconocernos. Es como usted siente que lo... como que no existe un sí, compañerismo entre los profesores. es que es diferente. Compañerismo yo creo que sí, sí existe, pero creo que Ya, existe el temor al reconocimiento. Creo que es difícil para un profesor, si no es amigo tuyo, es difícil reconocerlo. Es difícil, ¿ya? Porque aquí ya, se mezclan otras cosas, como el tema del ego, ¿me entiendes? Se mezcla el ego. El reconocer a alguien se claro ve que sí. como algo malo, porque, oye, si le digo que es bueno, después va a creer Se que va a creer que es mejor que ¿me yo. entiendes? Eso. Ese Sí, pensamiento es un pensamiento personal. Nosotros en nuestra cultura claro, chilena tenemos muy insertado esa cuestión, pero sí, es una cuestión muy pobre de nosotros. Pero sí, mira, yo creo que a ti, a mí y a muchos nos ha pasado que cada cierto tiempo vemos en redes sociales. Hace un tiempo atrás, un chileno en física en Estados Unidos fue reconocido porque descubrió la fórmula tanto. Una chilena hace tiempo atrás que la PSU le fue mal. Ahora actualmente está trabajando en la NASA y es conocida. Entonces, cada cierto tiempo uno ve que a chilenos que aquí no se le reconocieron, en otros países lo están en otros aplaudiendo, lados son sí, noticias, y ahí nosotros nos sentimos orgullosos porque hay una chilena en Estados Unidos, claro, un chileno no sé en qué parte, ya, pero cuando estamos en los colegios y tenemos ese tipo de profesores, no, mejor no le digamos porque en realidad se les puede subir el humito a la cabeza y, ¿me entiendes? Esa es la claro, forma. sí, Y nosotros tenemos esa mísera forma de pensar. sí, Por eso yo creo que en parte somos como somos en términos mm, educativos. eh, eh, Uno desea que a las personas les vaya bien, sí, pero a los chilenos no les gusta que les vaya mejor que a ellos mismos. A mí no, yo me distingo eso. Cada vez que a un colega le va bien, a mí me alegra. Me siento bien porque es mi colega. Así me siento yo, me claro que siento sí. súper bien. Ujú. Así debería ser. Así debería ser. Sí, Ujú. toda la Así razón, debería ser. profesor. Lo Sí, mismo pasa parecido con el género musical, en donde también cantantes chilenas se han tenido que ir a México para que puedan sí, reconocer sí, su voz. También sí. como O que se sea, relaciona con la es cultura que chilena, encuentro yo. si yo te lo dijera así en simples palabras, con lo que actualmente estoy haciendo, aparte de mi trabajo, yo soy profesor de inglés, pero estoy haciendo esto de los Ujú. podcasts a todas las personas con las que me ha tocado hablar, como tomándolos desde el punto de vista educativo, todos me han dicho exactamente lo mismo. Es como esta cosa de que tú sabes que hay reconocimiento afuera, pero aquí actualmente, o sea, aquí en Chile no tanto. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, Aquí pueden ser sí. grandes talentos, pero no se les reconoce mucho. No, ¿Ya? no, es Así verdad. que eso, pero eso habla parte de cómo somos culturalmente también. Y por eso es bueno igual ser profe. Es bueno ser profe porque uno puede en las generaciones actuales uno puede aportar en algún sentido al cambio de mentalidad. Ujú. Ya, profesor. Ujú. Muchas gracias por su respuesta. Dale. Siguiendo con la otra pregunta,
¿Cómo describiría la percepción que la comunidad tiene sobre el rol docente en la actualidad? En cuanto puede ser el prestigio social, en cómo la sociedad ve a los docentes, los mismos estudiantes, el respeto que le tienen. ¿Cómo considera usted que los ven? Como una persona más, no como Ya. una persona, eh, no como una persona importante dentro de una ciudad, o dentro de un colegio, dentro de una ciudad, dentro de un país. No, no somos personas importantes, somos personas que eh, ser profesor es como en algún sentido dar pena, ¿ya? Es como, Ya. ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Ah, estudié pedagogía. Ah, pedagogía. ¿Qué estudiaste? Ah, soy Mm, médico. Ah, eres médico. ¿Qué estudiaste? Ah, soy abogado. Ah, eres abogado. Y tú mm, eres profe. Ah, profe. ¿Me entiendes? Entonces, sí, partiendo desde ahí, hay una mirada de la gente hacia este trabajo que expresa algún grado de desprecio, pero no te lo dicen, sí, ¿ya? Sin embargo, te lo expresan a partir de cosas tan sencillas como faltarte el respeto en cosas como hacer silencio, no claro. obedecerte en cosas simples, muchas veces decirte palabras hirientes o conductas que te hacen a ti como persona tener un mal día. Eh, Claro. Ahora, esto que te digo no es que sea así todos los días. A lo que voy es que hay, hay situaciones que creo que a veces solamente los profesores vamos a tener que soportar y otras personas no, ¿ya? Ujú. ¿Usted siente O dicho de que... otra, Disculpe. disculpa, o dicho de otra forma, hay cosas que los profesores debemos hacer, pero otras personas en un rol importante no. Un ejemplo, Ujú. si la clase, si mi clase empieza a las 8:15, ¿a qué horas tienen que estar los estudiantes en la sala de clase, crees tú? Si A las 8:15. a las ocho y A cuarto, la hora ¿cierto? de comienzo, Ci- claro. Cierto, cierto, porque eso es, bueno, primero es por una cuestión lógica de que a esa hora se comienza por reglamento, ¿cierto? Ujú, sí. Pero si un estudiante llega a las 8:30, a las 8:40, a las 8:50, a las 9 de la mañana, puede entrar igual, ¿cierto? Bueno, siento que Mm, hay una falta de respeto. Y fíjate el ejemplo que te voy a dar. sí. ¿Qué pasa cuando uno va a un hospital y uno llega a la hora? ¿El médico te atiende a la hora, por ejemplo? No. ¿O te atiende Generalmente 15 no. minutos más tarde? ¿O Sí. 30? ¿O una hora? ¿O 3 horas? ¿O 6 horas después? Y cuando uno Sí. entra a, sea un hospital, sea una clínica, que es peor porque tú pagas, ¿ya? Eh, ¿Tú crees que el médico te va a pedir disculpas por eso? Entonces, No. hay una diferencia en cómo cada uno de los trabajos se ve, ¿ya? Claro que sí. Eh, y una de las frases como más usadas que, que existe hacia nuestro trabajo es la vocación. No, lo que pasa es que los profesores trabajan con vocación. Como que esa pura palabra a ti te hace ver que tú tienes que... Da la impresión que esa palabra encasilla otras cosas. Es como que, tú vas a tener que aguantarte la falta de respeto, que los estudiantes lleguen tarde, que ellos puedan pasar por sobre ti, porque tú trabajas por vocación. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. ese concepto es como para nosotros, pero eso encasilla un sinfín de cosas no buenas, malas. Malos. Y que, claro, y que en el fondo como que uno tiene que soportarlas, ¿me entiendes? Entonces las personas lo que hacen es vernos como personas naturales, sin mucha importancia, sabiendo que nosotros también somos personas que podemos cambiar la vida de alguien. Si Claro. nosotros somos personas que cuando se nos dicen que somos agentes de cambio, ¿ya? Yo me creo el cuento, pues yo creo que soy un agente de cambio y no porque sea una persona importante, no porque yo me di cuenta que la educación, en mi caso personal, yo fui reflejo de eso, de darme cuenta cómo la educación me cambió y cómo la educación puede ayudar a otras personas también a cambiar su vida. Y cuando uno cambia la vida de una persona, tú no cambias la vida solamente de una persona, cambiaste la vida de una generación completa. Todas las Sí. oportunidades que antes tus papás no tenían, y que tú ahora actualmente sí la tienes, bueno, tu generación también va a poder optar a mejores oportunidades.
que a veces da la impresión que ciertas generaciones están destinadas a vivir dentro de la miseria, dentro de la pobreza, dentro de las carencias, dentro de las necesidades, y la educación puede hacer ese cambio, pero Sí, no por sí sola. Ahí estamos los profesores, que somos las personas que ejecutamos aquellas acciones que la educación busca hacer, que en este caso es transformar la vida de alguien. claro que ¿Ya? sí. Sí, Eso. muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta trata de cómo describiría el nivel de apoyo, intercambio de ideas y trabajo en equipo que experimenta en la escuela y qué aspectos podrían mejorarse para fomentar una mayor colaboración entre docentes. Ya. En la primera parte, léeme la primera parte. La Sí, segunda, mira, la segunda te respondo así. Primero te respondo una la y después la pregunta otra. en la parte final. Ujú. En la parte final. En los Ya, colegios en general, acorde a mi experiencia, no existen momentos de trabajo colaborativo. O sea, existen mientras haya tiempo. Actualmente en este año, en el colegio, ha empezado a dar tiempo, en el colegio donde estoy, ha empezado a dar tiempo para juntarnos con tal de poder trabajar en un, voy a ser redundante, trabajo colaborativo para el próximo año. Eso se ha hecho ya, durante este año. Mientras no exista tiempo, difícilmente se va a poder hacer, porque si no, claro. todo esto vamos a tener que hacerlo afuera de nuestro horario, ¿ya? Entonces, Ujú. la primera pregunta, la primera parte de la pregunta, repítemela y yo te la voy a responder. Ya. ¿Cómo describiría el nivel de apoyo, intercambio Ya, de ideas y trabajo en equipo que experimenta la escuela? ya. ¿Cómo lo defino? Mira, por parte de los docentes siempre está la intención de querer hacer trabajos en conjunto. A mí me toca realizar trabajos interdisciplinarios con colegas de otras asignaturas. Mm, Por ende existe la intención de hacerlo. Ya es buena la recepción que hay de este tipo de estrategias, ya de la forma en cómo aprendemos, y de manera individual o de forma colaborativa. Acá está la intención de poder hacerlo. Si tú a un ya, colega le dices, oye, hagamos algo, lo más seguro es que el colega te va a decir que sí, independiente que le resta un poquito de tiempo de sus labores, pero la intención está. Y bien, y este año, como te decía, ¿ha existido el tiempo para hacer un trabajo colaborativo? Sí, no como desearíamos, pero sí se han dado los espacios para el próximo año comenzar a hacer uno de los primeros trabajos colaborativos bien, o sea, mejor hechos, ¿ya? Porque ya, anteriormente ya hemos hecho algunos, pero no con los tiempos que correspondían, ¿ya? ya, Así profesor. es que eso. Ahora, como a nivel general, si me preguntas qué pasa en otros colegios, a partir de mi experiencia y lo que converso también con otros profesores, es que es muy complicado hacer trabajos colaborativos precisamente porque no se dan los espacios para poder hacer esto. Y el tiempo también por El docente. tiempo, el tiempo Eso es es lo el gran complejo. problema de los Mm, profesores. sí, Eso es. ya, profesor. Le quería hacer una consulta. Sí. Nosotros investigamos una base de datos del CIMSE del año 2018 orientada hacia los docentes y en los resultados sale el tema de que la mayoría de los docentes en Chile no tienen mención, por ejemplo, mención en lenguaje, en matemáticas. ¿Usted cree que eso afecta en la labor, en la educación, o da lo mismo si el profesor tiene especialidad en algún área? Eh, depende. Por ejemplo, te pongo esto en mi caso. Hasta hace unos años atrás, cuando me tocaba hacer prácticas profesionales, me toqué con un par de profesores que tenían mención en inglés Ya, y hacían clases de inglés, ¿ya? sí. Pero lamentablemente no hablaban el inglés fluido, Ujú. tampoco lo entendían de manera fluida. Por ende, cuando me tocó ser profesor en práctica, me di cuenta que el profesor que estaba delante no sabía hacer clases en inglés. Es decir, Ya, mientras yo como practicante podía hablar, entender y hacer una actividad en inglés, ese profesor no. Y desde ese punto de vista, el tener una mención no acredita a que tú seas experto en el tema, ¿ya? ya, Creo que en ese sentido, eh,
Eso te puede ayudar, tener una mención te puede ayudar a hacer una tarea de mejor manera, pero no te hace experto en la materia, ¿ya? Ya. Y lo malo de eso es que si tú eh, crees que por haber estudiado X carrera y después tienes una mención y porque a ti te dijeron que tienes una mención estás habilitada o habilitado para poder ejercer esa, ¿cómo lo digo? Esa área. Sí, esa área. Mm, eh, es súper complicado porque mm, el universitario piensa que, claro, si tengo mención, pues yo puedo hacerlo. Es como que se cree experto en algo. Sin embargo, una persona que lleva años en el colegio se va a dar cuenta que ese universitario en realidad no se maneja muy bien, ¿ya? Porque ya. para hacer algo bien, tú tienes que estudiar por lo menos 2 años y la mención no sé si No acredita. necesariamente se... Como que no No la acredita. necesariamente, claro, es Ujú. reflejo de eso. Creo que Mm, mejor es hacer un magíster tal vez o algo que te lleve a estudiar más cantidad de años para convertir, convertirte tú en una experta o experto en un área específica. Así es que la ya. mención no encuentro algo que sea muy beneficioso. Lo digo desde mi experiencia como profesor de inglés, habiendo sido practicante y viendo profesores que no sabían hablar inglés ni hacer actividades en inglés. Por tener mención pensaban que hacían una Ya, pega que en profesor. realidad no la hacían. Ya, profesor. Igual, otro resultado de las preguntas que nosotros analizamos, salía que la mayoría de los docentes tampoco realiza magíster, doctorado, la mayoría realizaba cursos de perfeccionamiento docente. ¿Usted Mm. cree que eso también sirve o colabora como un magíster o es menos como la No, relevancia? obviamente Mira, yo creo que todo lo que uno haga en pro de seguir aprendiendo es bueno. Toda experiencia que te involucre en el aprendizaje, en una actualización de los conocimientos, todo eso es bueno. Y eso hay que entender que todo lo que uno aprende va a repercutir en los estudiantes. ¿Ya? O sea, Claro. mira, creo que si yo no he hecho hasta ahora un magíster es por tiempo más que nada. Sí. Pero desde que salí en la U, desde que salí de la U hasta la fecha, yo creo que no he parado de involucrarme en diferentes actividades. He ido ya 3 veces a conferencias internacionales, me han invitado 3 veces a la universidad a exponer, he hecho ya 2 diplomados, he hecho cursos de planificación, hice cuatro cursos de planificación. Este año ya he estado participando en 3 cursos, uno de la IA, que ya dura como 3 meses, harto Mm, tiempo igual, sí. son gran cantidad de horas las que uno tiene que estar. Espero de aquí a la próxima semana involucrarme en otro diplomado, porque todo lo que sepa, todo lo nuevo que sepa, me va a permitir impactar de una manera muy diferente a otros colegas en mis estudiantes. Educarse es lo mínimo, Natalia, que uno puede hacer. Ahora, te lo digo esto a ti y te lo digo fuera y dentro de la entrevista, los Ya. profesores nunca debemos dejar de aprender. Eso me lo dijo una profesora canadiense de química y eso es Mira. algo que se me quedó muy grabado. Las siguientes preguntas están orientadas hacia la autonomía pedagógica y vocación. La primera dice, ¿usted considera que tiene libertad de expresión y contenido al momento de abordar en el aula y o en evaluaciones? Eh, sí, en algún sentido. A ver, eh, los colegios, todos los colegios o gran parte de los colegios en Chile tienen visiones cristianas o no cristianas, dividámoslos Ujú. desde ahí, ya, Ya. visiones laicas o no laicas, sí, ya. Em, entonces, generalmente los colegios se plantean desde su visión, misión, ya. Sí. Y cuando tú te sales de eso, obviamente uno va a tener un problema, porque uno en un colegio uno sigue un contrato de trabajo donde tienes que seguir aquella visión, misión que el colegio busca. ¿Ya? Por ende, en Ujú. todo colegio uno está limitado
a eso. Por algo uno está en ese colegio y no en otro, ¿ya? Pero si tú me preguntas si yo me siento limitado a hacer un comentario, a decir algo, bueno, dentro de los marcos del respeto, no me siento limitado. Ya. Y, y aunque estuviera en el colegio que estuviera, Natalia, yo tengo Mm, algo que va por sobre las normas de un colegio, siempre respetándolas, pero si a mí en el colegio me hacen ver un pensamiento del que no estoy de acuerdo, no como opinión personal, sino como una obligación que no está argumentada, entonces yo actúo bajo mis convicciones, y aun cuando eso me pueda costar mi trabajo. ¿Te lo ejemplifico? claro, ¿Lo puedo ejemplificar? claro. Sí, sí, pues. Ya. Hace unos años atrás me tocó estar en un curso donde llegaron unas personas que eh, para que suene bien, yo te voy a contar el contexto, pero esto no tiene nada que ver como una opinión personal, que se entienda bien al punto. Entonces, hace un tiempo atrás llegaron unas personas, que era una persona que era trans, una persona que era homosexual, que era pansexual. Llegaron personas eh, Ya, que no eran ni hombre ni mujer, ya que es como sí, lo antiguo, o el pensamiento antiguo, que antes era hombre o mujer, pero actualmente no. Actualmente se ve la diversidad de géneros, ¿ya? Y bien, yo encuentro que eso, cada uno tiene la libertad de vivir su vida como quiera, ¿vale? sí, Yo creo que eso lo entendemos todo de la misma manera, cada uno tiene la libertad. Pero cuando tú estás en un sí, colegio y tú vienes a exponer un tema que no manejas, dieron un ejemplo en un curso que era un primero medio, ¿ya? Primero ya, medio dio una de las personas que era transexual, dio un ejemplo, ya, que a todo esto ellos eran dirigentes aquí en la región, creo, o en Talca, y uno de ellos ya, expone el siguiente ejemplo. Dice que, miren, esto no recuerdo bien cómo empezó el discurso, pero puso el siguiente ejemplo. Miren, en Rusia actualmente hay personas que se pueden involucrar sexualmente con animales, y en Chile no. Por lo tanto, hay cosas que en algunos países se hacen y en otros no. Cada país tiene su norma, y bajo esas normas cada sociedad funciona. Y yo estaba como profesor oyente, ya, profesor jefe, me tocó ser. ujú, ya. Y cuando escuché eso, hay que entender que yo estoy Ah, con un grupo que era mi curso, menores de edad, ya, y sí, que en mi mente yo dije, a ver, yo estoy permitiendo la charla porque son personas que el colegio permitió, pero me pregunto yo, ¿quién en su sano juicio va a pensar como una posibilidad de tener relaciones sexuales con un animal? O sea, yo no me he pasado por la mente con mis perritos que he tenido. Yo me he criado con gatitos, perros, qué sé yo. Otras personas del campo, vivimos en la séptima región, donde más del 70% de las personas viven en campo. Entonces, y que puede que esas cosas pasen, ¿ya? Pero cuando estoy yo cuando soy ya. responsable de un curso, escuchar esa opinión, yo le pregunté a esta persona si acaso eso lo encontraba bueno o malo. Yo se lo pregunté. Entonces la persona Delante me del curso. responde, delante del curso, claro. Ellos estaban delante, yo estaba escuchando, yo no interrumpía en ningún momento. Ya, Pero yo soy profesor y estoy orientando la mente o la vida de esos estudiantes, que son menores de edad. Ya, ok, ok. Entonces, sí, eh, esa persona me dijo, lo que pasa es que, bueno, es que en otros países las personas piensan de una forma y acá se piensa de otra forma. Ya le dije, sí, ok, ningún problema, pero le estoy pidiendo a usted que me diga si eso usted lo encuentra sano o no es sano. Entonces me claro. dijo, lo que pasa es que las cosas que nosotros pensamos aquí en otros países, ya, ok. Entonces yo estoy pensando, en el fondo, yo no le quise contestar más allá de eso. Yo lo que estoy pensando en el fondo, que esas personas sí, dentro de su manera de pensar, consideran que tal vez digo esto, es como una observación que hice, que tal vez a partir de la forma como ellos viven la libertad,
bueno, entonces también conceptualiza la libertad desde ese punto de vista y que tal vez es válida para ellos, para mí no, ¿ya? Y en este caso, como profesor me toca la labor de decir lo siguiente: yo estoy en un colegio donde hay una misión, hay una visión, hay una forma de ser que el colegio busca bajo lo valórico. Mira, aunque yo estuviera en un colegio no cristiano, yo creo que diría exactamente lo mismo. Y a mí, Sí, ahí, en ese tipo de conversaciones, a mí me da igual si es que hay una visión o misión para que alguien llegue y diga eso en un colegio, sabiendo que eso con menores atenta de edad, contra cosas que son de sentido común, ¿ya? claro. Y desde ese punto de vista, si tú me dices si me siento libre, yo me siento libre en mi casa, en un colegio y en cualquier parte donde esté, mientras las cosas se hagan como corresponden nomás, po. Que se lleve todo Claro que sí. por la línea sana. Ahora, yo a veces digo ya, ok, yo creo que todos nos podemos equivocar en la vida, podemos cometer errores, qué sé yo. Sí, pero yo creo que hay cosas que uno las hace con cierta malicia, o, perdón, no es la palabra, con cierta grado de ¿cómo se dice? Maldad, perdón. Claro, Y hay otras cosas que uno comete tal vez de manera no intencionada o no de forma mala, y uno comete el error. Pero estas personas como error, sabían lo que claro. estaban haciendo, sabían lo que decían, frente a menores de edad. Entonces yo después de eso tuve que hacer una clase para rectificar aquellas situaciones que se dieron ese día en la clase, y yo incluso fui la persona que habló con los directivos para preguntarles si acaso ustedes, les dije, ustedes sabían eh, sabían lo que estas personas iban a hablar en las salas de clases. Yo se los pregunté. Y Mm, imagínate, yo no estoy en una posición de autoridad, o soy profe, pero yo como profe también tengo la labor de decir, oye, hay cosas que aquí sí, no se deben permitir, dar una ¿ya? opinión, claro. Es una opinión. Pero era mi curso, Sí, y si ellos, los niños, cuando escucharon eso, obviamente algunos se pusieron a reír, pero esto yo como profe, si hago una observación como profesional, cuando un niño se pone a reír frente a eso, es porque hay algo anormal en eso para ellos. Ninguno de sí. ellos va a ver a su perrito, a su mascota, a su gatito o al animal que tengan. Nadie los va a ver de esa manera. Pero hay Mm, personas que le abrieron la mente a que eso puede pasar. mm, Entonces, ¿qué va a hacer un niño a esa edad? Obviamente, independiente que en internet se vea todo tipo de cosas, pero ¿qué crees que van a hacer ellos? Van a ir a internet, van a buscar, y más allá de que puedan ver algo o no, es que ellos aprendan a conceptualizar que esa es una opción posible, que tal vez en sí, Chile no se hace, pero que en pero otros en otro países lado sí. sí. Ya, profesor. Muchas gracias por contarme sus experiencias. Vale. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos de su trabajo lo motivan o lo conectan con su vocación hoy en día? Mi experiencia personal. Ya, Eh, Soy de Talca, viví toda mi vida en el sector de la Carlos Trup, población Carlos Trup, ya, que por años ha sido estigmatizada, pero por otra parte es también conocida como la población Carlos Trup, San Luis, San Miguel del Piduco, Los Castaños, Santa Marta. Estos sectores son considerados las zonas donde viven las personas pobres, las personas que no han tenido educación, las personas que vienen del campo, las personas que sufren necesidad, las personas que van a colegios malos, las personas que delinquen, que se drogan. Bueno, yo creo que todo ese mundo por años ha sido visto de la misma forma que en Talca. Actualmente mm, tal vez eso ha cambiado con el tiempo, tal vez por la educación, porque muchos de esas personas actualmente tienen mi edad, y muchas personas que tienen mi edad, al igual que yo, somos profesores o tenemos algún tipo de trabajo que hace que nuestra actual generación haya mejorado en algún sentido la forma en cómo vivimos en términos económicos, culturales, puede ser también, y en términos educativos, es decir, tenemos más acceso a la educación, ¿ya? Y probablemente los hijos de mis compañeros de sala van a mejores colegios o por lo menos terminan el cuarto medio. Pero la generación de mis papás, por ejemplo, fueron personas que no alcanzaron a terminar enseñanza básica, enseñanza media. ¿Me ujú, entiendes? sí, Entonces, ¿por qué soy profe? Porque creo que si la educación en algún sentido me ayudó a cambiar,
bueno, quiero que otras personas también puedan cambiar el rumbo de su vida. Eh, y eso me liga y me motiva todos los días a poder seguir siendo profe. La estadística dice que después de 5 años muchas personas que estudian para ser profesores se retiran. Sí. Bueno, yo no, pues llevo 10. y Supera eso su edad. es y eso es claro, y eso es porque hay más que vocación, yo creo que son experiencias de vida y experiencias de vida, y aparte, como te digo también, ¿cómo se llama esto? El tener la intención clara, o sea, tener en tu mente muy claro lo que quieres hacer antes de que uno termine en un cementerio. Antes de terminar en un Claro que sí. cementerio, uno tiene que cuestionarse qué es lo que voy a hacer antes de llegar al final. El final lo tenemos todos, ¿ya? Pero nadie se Sí, pone a pensar, ni tú, ni nadie de tu círculo cercano. Nunca nos sentamos a conversar, oye, puede que fallezca mañana o la próxima. no, Nadie se va a sentar a hablar de eso, porque puede ser claro, estúpido. Pero lamentablemente va a pasar. muchas veces hacemos esas reflexiones donde en un funeral, po. Oh, hay que valorar más la vida, hay que acercarse más, no sé, a las personas que tenemos cercanas. Ah, ya, pero cuando se te muere un familiar a ti, cuando le pasa algo a alguien que tú quieres, ahí las reflexiones Sí, son constantes para todos. Probablemente eso no dura una semana, un mes, con la pena, ¿cierto? sí, Pero los profesores, yo creo que tenemos que hacer ese tipo de reflexiones porque somos personas que estamos tratando de mejorar la calidad de vida de una persona. Estamos cambiando a personas todo el tiempo. O bien, podríamos también ser personas que estamos arruinando la vida de un estudiante si lo hacen mal, si mis palabras no son las correctas. claro, ¿Cachai? Entonces, sí, desde ese punto de vista, eh, creo que en mi experiencia, como profesor, estoy es- sigo siendo una persona motivada por querer cambiar la vida de los demás por mi experiencia personal, es decir, que he vivido en un sector de pobreza, estigmatizado, y actualmente soy profe. Pero por otra parte, a partir de cosas muy personales como la pérdida de mi papá, la enfermedad de mi mamá, de mi hermana, hay muchas situaciones detrás que creo que también me conectan con el hecho de superación, de salir adelante, de que uno no tiene que rendirse, y todo ese tipo de como eslogans de motivacionales y eso, ¿me entiendes? Lo estoy diciendo como súper sí, genérico, pero a punto de que hay motivaciones intrínsecas en mí que me hacen estar actualmente siendo profesor todavía. Creo que los actuales profesores, en la medida que carecen de eso, es más probable que se vayan a los 5 años. Si no hay una conexión claro, directa con algo personal, se van a ir a los 5 años, van a estar trabajando 3 y qué sé yo. Pero cuando hay claro que sí. una experiencia, o si no hubiera experiencia, tú te pones a leer cosas, lo más seguro es que o la experiencia o la lectura a ti te van a llevar a querer seguir en esto. Ya, ya, profesor. Bueno, para finalizar, tengo 3 preguntas más que están orientadas al concepto de la dimensión afectiva y emocional del trabajo docente. La primera es, ¿qué rol cree que cumple el vínculo emocional con sus estudiantes en su proceso de enseñanza? Es el vínculo más, a ver, no es, sí, lo voy a decir así, es el aspecto más importante dentro de la enseñanza-aprendizaje. Es el más importante. Ya, la vinculación con los estudiantes es el más importante. Sí, Porque aquí te voy a decir como teóricamente. He tratado de que durante este rato que hemos estado conversando, he tratado de ser como lo más informal posible, pero aquí, por ejemplo, voy a incidir en algo pedagógico, como más técnico. Hay ya, una teoría que se llama la teoría de Krashen. Uno de los aspectos de esta teoría dice que esto se llama el affective filter, que es el filtro afectivo. ya, Dice que entre más motivado, entre más alegre un estudiante esté, en este caso, en una sala de clase durante el aprendizaje,
es mucho más probable que ese estudiante va a recordar ese contenido por gran cantidad de tiempo. Mira. Esto quiere decir que si un estudiante está, a ver, mirando una pizarra todo el tiempo y que el profesor escribe 40 minutos y los otros 40 minutos es para que él escriba, ese estudiante se va a desmotivar, no va a aprender, no le va a gustar y ya. Pero si ese mismo Exacto. profesor ahora va a pasar la misma materia pero con juegos, va a poner música, aparte se va a reír mientras haga esa clase, ese estudiante lo más seguro es que va a recordar esa clase como un momento grato en su vida, como un Claro, momento incluso personal, como que la pasé bien, en lugar de decir, la pasé bien con mi amigo hoy día, quiero nuevamente juntarme con mi amigo, mi amiga de 10 años, de 5 no sé, bueno, ahora va a recordar tu clase como un momento grato, y eso va a hacer claro, que ese niño o niña, independiente que le cueste, va a querer estar ahí porque se siente emocionalmente bien. claro. Y aquí esto te lo digo a partir de algo que tiene que ver con lo teórico, ¿ya? Eh, y desde ese punto de vista, de hecho, podría mencionar otras cosas que, por ejemplo, en el diplomado en neurociencias nos enseñaron alguna vez que en la medida que tú pasas o tienes buenas experiencias, se activan hormonas en tu cerebro como como lo es la dopamina, la endorfina, y hace que tu estado como de felicidad sea alto, alto. Eso pasa en tu cerebro Claro. cuando, bueno, entre varias cosas, yo estoy tratando de ser bien simple y estoy diciendo también algo bien genérico. Pero Ya. cuando tú te sientes bien, eso pasa, es una de las cosas que pasa. Y eso te produce a ti felicidad, pues te produce alegría. La alegría impacta en el cerebro, en la memoria a largo plazo. Lo aprendí en inglés como el long term memory, se le llama eso. Estoy diciendo Ujú. así también, ¿bien? Ya. Pero Ujú. impacta en eso, en la memoria a largo Claro. plazo. Y Ya. es cosa de darnos cuenta en cosas tan sencillas como si yo te preguntara a ti cuál ha sido el peor momento de tu vida. Lo vas a recordar de manera inmediata porque es algo que emocionalmente a ti te llevó a un estado muy extremo. Y si te pregunto cuál ha Claro. sido el momento más feliz de tu vida, inmediatamente tal vez lo vas a recordar y puede que recuerdes más de algún momento bueno. Y es Sí. porque eso quedó en tu memoria, en la memoria que te ha afectado hasta el día de hoy, ¿ya? Y de Ujú. hecho eso psicológicamente se llama memoria emotiva. Cuando uno recuerda cosas así de manera inmediata y uno se conecta, desde la psicología entiendo por un comentario que alguna vez me hizo un amigo, se le conoce como la memoria emotiva, precisamente por lo mismo. Por ende, el generar un vínculo con el estudiante es súper importante. Y si yo tuviera que hablarte de mi experiencia, en términos sencillos, creo que en los dos últimos cursos donde me tocó estar, créeme que cuando los afecté emocionalmente, aparte de las partes conductuales y todo eso regular, Ujú. la parte conductual, eso impactó en su aprendizaje. En los dos cursos eran cursos bien complicados y Ya. terminaron siendo cursos destacados. El Mm. último de ellos, el año antepasado, rindió la prueba DIA, la prueba se dice, integral del aprendizaje, diagnóstico integral del aprendizaje. Empezamos con los peores resultados y en segundo terminamos con los mejores resultados dentro de los 3 segundos que había, ¿ya? Ya. Y eso fue, aparte de hacer un trabajo colaborativo, por impactar en la vida de ellos, por el vínculo que generé, ¿ya? Claro. Y en el otro curso fue algo muy similar. Eh, eso te puedo decir. Es cómo maneja las emociones cuando surgen situaciones difíciles en clase. Sus emociones personales Eh, de usted. ¿Cómo? ¿Cómo maneja las emociones suyas cuando surgen situaciones difíciles dentro del aula? Mm, Me mantengo neutro, neutro. De hecho, ocupo tal vez una entonación o mis posturas tienden a ser
eh, no como la de las personas que están alrededor. Por ejemplo, si veo personas gritar, yo empiezo a decirle, oye, espérate un poco, o sea, cálmate. De hecho, la Claro, semana pasada me sucedió con un estudiante, eh, donde le estaba gritando a una compañera, se pusieron a discutir porque se dijeron algunas palabras malas y este estudiante me dijo, sí, pero profesor, lo que pasa es que esto y esto. Y yo le dije, espera. Estás conversando conmigo, estoy enfrente tuyo, yo no soy la persona con la que estás discutiendo. Y empezó a hablar nuevamente, me dijo, lo que pasa es que, dije, oye, disculpa, estamos hablando, yo estoy enfrente tuyo. Y se lo dije así, claro. así como, entre comillas, Ujú, como riéndome, pero no de él, sino más bien como que entienda el estudiante que está en sintonía nuevamente conmigo. Es como tratar de llevarlo a mi sintonía nuevamente. ¿Me claro, entiendes? ya, En lugar de sí. decirle, oye, cállate, esto no, Ir a la no es misma la forma. sintonía, No, claro, tengo que llevarlo a mi sintonía. Eh, ya, y ahora, si me preguntas por qué, porque es una manera tal vez de regular, de que el estudiante entienda de que si él está, él o la estudiante está fervoroso o enojado, bueno, yo creo que la persona que está enfrente, si logra transmitirle calma, el estudiante también va a sentirse calmo, pero si yo sigo con la misma euforia que el estudiante, con la que el estudiante está, claramente el estudiante va a seguir gritando y tal vez puede cometer otro tipo de situaciones peores. Ahora va a depender también de qué estudiante, ya, porque dependiendo de algún diagnóstico que tenga, y a partir también de las conductas que cada persona tiene, es como un profesor también actúa, ya. Hay personas que tú ya, tal vez las puedes contener hablando, hay otras personas que tú las puedes abrazar y se van a calmar, hay personas que tú no le vas a hablar de manera calma, ni tampoco le vas a estar dando un abrazo, porque el abrazo a veces puede significar que se sienten más presionados en lugar de liberados y te pueden terminar incluso claro, golpeando a ti. Entonces, no hay una manera única para hacer esto. Las personas somos todas diferentes, hay maneras diversas de poder hacer algo. Bueno, uno tiene que responder a, a aquellas necesidades actuando acorde a como el estudiante es. La última pregunta es, ¿qué hace usted para cuidar su salud emocional en el contexto de su labor docente y la escuela apoya ese cuidado? Mm. ¿Qué es lo que hago? Eh, Mira, antes yo creo que jugaba más básquetbol, eso es lo que hacía antes, pero no tengo Ya, tanto tiempo. Lo que hago ok, actualmente es dejar de pensar tanto en las cosas del colegio. Cuando me ya, vengo a la casa ya me desligo de las cosas del colegio. No hablo tanto de las cosas del colegio tampoco porque si no es como darle vuelta a lo mismo. Yo creo que antes sí, pero a veces cuando llego acá a mi mm, casa y le cuento algunas cosas a mi esposa, es como que trato de ni hablar del colegio porque no, porque si no sigo externalizando todos los días lo mismo y no es mi vida esa. O sea, claro, el colegio en claro, términos de trabajo, claro, es parte de mi vida, pero cuando digo si es mi vida, suena profesionalmente suena mal, pero es que mi vida en realidad yo creo que toda persona la relaciona más a los vínculos personales, a la mamá, al papá, al abuelo, la abuela, al hermano, la hermana, ¿ya? sí, Entonces, eso es lo que para mí es considerado como lo más importante. Mientras eso esté bien, me siento lo bien. demás Y está bien. respecto a si el colegio, en este sentido, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste la pregunta? Repítemela de nuevo, si Que me si lo apoyaba, pero ¿cómo apoya, era? Sí, pero dilo sí. de nuevo, la pregunta de nuevo. A ver, ¿la escuela apoya ese cuidado? Ah, sí, la escuela apoyas, claro, porque en realidad es algo mío. Algo No es personal, algo que el colegio a mí me provea, no es algo que yo claro, decidí hacer. Yo creo que el colegio no lo haría si es que a mí me empezaran a exigir cosas fuera de mi horario, por ejemplo. ya, ¿Ya? Pero el colegio, claro, desde ese punto de vista no me apoya, podría decir así. Si tuviera que responder a eso, sí, claro, me apoya. ya.
Bueno, profesor, esa sería toda la entrevista. Muy agradecida junto a mis dos colegas de su tiempo, de su colaboración, de las ganas, de las respuestas tan específicas que me brindó para poder colaborar a nuestra tesis. Eh, no sé si tiene algo que decir fuera de la No, entrevista. no, nada. Que Chao, estés bien. cuídese, igual. Gracias. Chao, Chau. chao.